Que la paz de nuestro Dios sea con mis hermanos una vez más. Bienvenidos, hermanos, a mi transmisión y bienvenidos también mis hermanos en YouTube. Ya la transmisión de anoche, en estos momentos la estoy subiendo. La transmisión de anoche, la transmisión pues pues se está subiendo ahorita, se está cargando. Samuel Hernández, la paz del Señor Manuel, buen amén hermano. Amén hermano Samuel, amén hermano Gesiel, bienvenidos. La transmisión de anoche en estos momentos la estoy subiendo al canal de YouTube para los hermanos que desean volverla a ver, o por si no la pudieron escuchar anoche, ahorita se está cargando en YouTube. El Longe Mocos, la paz del Señor dice, amén hermano, bienvenido. Hermano Joel Enríquez, de la misma manera sea bienvenido. Y todos los que están conectados y los que se van a conectar de antemano, los estoy saludando, y a mis hermanos también en YouTube. Pues como les repito, la transmisión de anoche, la transmisión que platicábamos anoche con el hermano Isaac, y que platicábamos un poquito acerca de Gálatas 4:14, en estos momentos lo estoy subiendo a YouTube, y pues posterior voy a subir la transmisión de hoy de la mañana, donde estuvimos platicando acerca también del matrimonio en la iglesia del Señor. Así que bueno, en este momento que es mi hora de almuerzo, es mi hora de, digámoslo así, de descanso, de pausa, regresando ya de trabajar, pues voy a transmitir un ratito con mis hermanos. Si pues gustan acompañarme, pues aquí está la transmisión. Solamente les pido que compartan, ¿verdad? Dejen su like o su corazoncito y compartan la transmisión y comencemos la plática. Pues no hay un tema, hermanos, la verdad no hay un tema, no hay algo así sobre la mesa, porque ya anoche estábamos platicando un poquito acerca de Gálatas. Hoy hemos platicado de otro tema muy interesante. Nos acompañó el hermano encargado, hermano Abraham. Aquí estuvo con nosotros. Estuvieron varios hermanos aquí comentando, platicando, y pues fue muy bonita la plática, fue muy bonita, muy edificante la plática, y pues yo me siento muy contento y agradecido, porque estas pláticas yo creo que son de edificación y también sirven de un sirven de testimonio, que la gente los escuche, que lo vean, para que también ellos vayan conociendo a la iglesia del Señor. Pero fíjense que en la mañana yo quise concentrar la plática, por lo que hablábamos anoche con el hermano Isaac. Estábamos, o quería yo concentrar la plática acerca de lo que es la evangelización, que es algo muy, pero muy importante, la evangelización. Todo comenzó en la plática, todo comenzó con eso. Estuvo conmigo el hermano Marco. Entonces comenzamos a platicar acerca de la evangelización, no solamente con el hecho de que le vamos a hablar a las almas nuevas, sino que incluso también, hermanos, a los hermanos que de alguna manera se han retirado, o los hermanos que tienen tal vez alguna duda, hermanos nuevos, porque hay hermanos que son nuevos, que se acaban de bautizar o que tienen pocos años en la iglesia. Entonces ellos tienen todavía, yo le llamaría preguntas de algunas cosas de la iglesia. ¿Duda? No, porque recordemos que la obra de Dios está hecha en el corazón. Hay una alabanza que dice, ya no hay dudas en mi alma, ya mi Cristo me confirmó. Soy testigo de su gracia, y por eso a las gentes les diré que solo en Jesús hay vida, y Él es el que da
el perdón. Dice la alabanza, en mí ya no hay dudas, pero hay cosas que todavía nos falta que comprender. Yo creería que sería falta de sabiduría, tal vez falta de conocimiento, si no me equivoco. Aquí es donde yo pido la ayuda de mis hermanos para que nos ayudemos todos y comprendamos de lo que estamos hablando. No es duda, no hay duda porque, por ejemplo, el hermano decía, yo creo que hay un apóstol de Jesucristo en la tierra. Entonces, cuando hay esa certeza, pues el alma está segura en lo que ha creído, pero le falta conocimiento. Incluso yo me pongo como ejemplo, hay cosas que todavía yo no logro asimilar, o tal vez mi comprensión está limitada. Entonces yo necesito, hasta el día de ahora yo sigo necesitando que se me enseñe. Y por eso tenemos un maestro que es el apóstol de Jesucristo. Y los ministros que él manda, los ministros que él envía a cada iglesia, son los que nos imparten el consejo. Ellos son los que profundizan en la doctrina. Como dijo en una ocasión el apóstol Samuel Joaquín Flores, son los conductos, son los medios que tiene para hacer llegar la palabra de Dios a las almas, los ministros. Entonces yo me pongo, ¿verdad?, en este lugar como alguien que sigue aprendiendo. Yo sigo aprendiendo y yo creo que en ese aprendizaje somos edificados. Entonces decía que yo en lo particular yo sigo aprendiendo. Yo no sé todo, yo no conozco todo. El único que sabe todas las cosas es Dios. Dios es el único que sabe absolutamente todas las cosas. Su apóstol aquí en la tierra conoce la revelación de Dios, lo que Dios le va dando a conocer para la edificación de la iglesia. Entonces, el apóstol del Señor es el que tiene la revelación y Él es el que nos la transmite a nosotros, y de esa revelación nosotros aprendemos. A través de esa palabra, a través de esa enseñanza, nosotros somos edificados, nuestro conocimiento va creciendo, va ampliándose. Ojalá me dé a entender con mis hermanos. Entonces yo sigo aprendiendo a mis 23 años de estar en la iglesia, yo sigo aprendiendo y en ese aprendizaje me edifico, crezco y pues lo mínimo que tengo que hacer yo es dar los frutos, ¿verdad?, de esa semilla que es la palabra de Dios. Pero hay hermanos nuevos, hay hermanos que van llegando, hay hermanos que se van añadiendo a la iglesia, que todavía desconocen algunas cosas. Entonces a esos hermanos pues también hay que asistirles. Elisama López Alvarado, la paz del Señor, hermano Edwin. Vamos en camino a la fiesta más grande de toda la tierra. Felices. Dios le bendiga, hermana Elisama. Dios le bendiga. Pues desconozco, hermana, dónde será eso, pero solamente le puedo decir que el Señor les guarde y disfruten de la fiesta que su apóstol ha preparado para ustedes. Si no estoy equivocado, me imagino que ha de ser en Veracruz, porque se había mencionado que en Veracruz sería la próxima Santa Cena, como también en Baja California. Donde sea, hermana, que vayan, el Señor les acompañe y les bendiga abundantemente, mi hermana Elisama, y Dios le pague por estar aquí, que el ángel del Señor les lleve con bien, les permite estar con tranquilidad y su regreso de la misma manera sea seguro y en paz. Y regresando al hermoso lugar donde ustedes viven. Dice la hermana, es en Tijuana, Baja California. Precisamente ahí estábamos, no estábamos equivocados. Saludos a mis hermanos de Baja California, creo yo, o Tijuana. Dios los bendiga, mis hermanos. Dad gracias de lo que de gracia hemos recibido, dice el hermano Abraham Pérez Hernández. Amén, hermano Abraham, amén, bienvenido. Precisamente de eso estoy hablando, hermano.
Dios le pague, hermano. Amén, hermana. Dios les guarde. Que el ángel de mi Señor les acompañe en su salida, en su llegada y en su regresar. Decía hermano Abraham, que yo a mis 23 años sigo aprendiendo y en ese aprendizaje yo sigo siendo edificado. Apolonio de la Cruz, la paz del Señor, hermanos, saludos desde Washington, D.C., Distrito de Columbia. La paz del Señor, hermano Apolonio, bienvenido, Dios le pague por estar aquí. A mis hermanos que son nuevos, les pido que si no me siguen, pues síganme, hermanos, por favor, para que la cuenta crezca y lleguemos a muchos más hermanos y lugares. Bueno, decía hermano Abraham, decía de que yo sigo aprendiendo, hermano Abraham, sigo aprendiendo y en ese aprendizaje pues soy edificado y en esa edificación pues tenemos que dar los frutos del Espíritu, los frutos del conocimiento. Tenemos un maestro en la tierra, tenemos un maestro en la iglesia que es el apóstol de Jesucristo. Los ministros que él envía son los hermanos, son los ministros, son los vasos para que ellos impartan el consejo, instruyan a la iglesia, como dice el Espíritu de Dios, aptos para enseñar. Entonces, hermano, yo en lo particular, hermano Abraham, yo sigo aprendiendo y me gusta aprender y si es necesario, pues alguna corrección. Si necesito alguna corrección, si necesito un consejo, una exhortación, pues yo la recibo en el amor de Cristo, porque de eso se trata, ¿verdad? Porque es necesario que haya un apóstol para la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo, para que lleguemos todos a la medida de un varón perfecto. Pero, repito, hay hermanos nuevos, hay hermanos que se acaban de bautizar, hermanos que se van añadiendo, hermanos o almas que van escuchando por primera vez la doctrina. Pues yo creo que pues tenemos la obligación, la responsabilidad de cuidar a los más jóvenes, a los tiernitos, y de alguna manera, primeramente con el ejemplo y con alguna palabra, poderlos instruir. No porque nosotros seamos los enseñadores, no, pero sí de alguna manera ser. De alguna manera tenemos que ayudarle. Entonces, de esta manera creo yo que tenemos que apoyar a los hermanos para que en este conocimiento, al igual que nosotros, porque cuando yo llegué a la iglesia, yo pues ignoraba muchísimas cosas, ignoraba mucho, pero sí estaba seguro de lo que estaba yo bien convencido, bien persuadido, es que Samuel Joaquín Flores era apóstol de Jesucristo. Cuando está la elección en el corazón, lo tenemos todo, pero tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de la verdad para llegar al varón perfecto. Nuestra fe se tiene que perfeccionar, nuestra santidad se tiene que perfeccionar, todo en el pueblo del Señor se tiene que perfeccionar. Así dice otro pasaje, no sé si está en Filipenses, cuando dice que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará en vosotros. Entonces, por eso digo yo me siento muy contento en que si en algo se puede ayudar a los hermanos más jóvenes, digo jóvenes en el sentido de nuevos, se les debe de ayudar y se les debe de asistir. Dice el hermano Abraham, ¿usted de qué iglesia era antes de llegar a la iglesia del Señor? De ninguna, hermano Abraham, de ninguna hermano Abraham. Yo no pertenecía a ninguna iglesia. Efesios 4:13 dice el hermano Samuel.
A ver, ya me quiere evangelizar el hermano Abraham. Evangelícese, mi hermano. Tal vez me termina de convencer. Ándale, pues, hermano, aquí estaba escuchando pues su plática. Pues a mí, hermano, por bendición de Dios, sí me tocó nacer en la iglesia, hermano. Yo, pues ya tengo mis 33 años en la iglesia, desde jovencito, pues, hablando desde mi niñez, mis padres me instruyeron y en la enseñanza, pues, llegué a mis 14 años, tomé mi decisión de seguir en la iglesia, pues, me bauticé, recibí. Estuve en el coro, perseveré como miembro pues activo en la iglesia. Posteriormente yo me casé a los 24 años, hermano, y posteriormente el varón de Dios me mandó la carta para colaborar con él en el cuerpo ministerial. Y aquí tenemos ahora ya pues 10 años, hermano, en la obra del Señor, hermano. Pues si yo le contara, hermano, tantos triunfos que el Señor nos ha regalado en el tiempo que llevamos en la obra, hermano, uno nunca terminaría de contar de cómo Dios, hermano, obra, cómo Dios manifiesta su poder para con su iglesia, para con su pueblo, hermano. Y pues somos testigos de las promesas de Dios a través, hermano, del apóstol de Jesucristo. Recuerdo yo, hermano, que recién que el varón de Dios me tomó para formar parte de su cuerpo ministerial, recién que él me tomó, hermano, no me mandó a una iglesia, como ahorita lo estoy ya en una iglesia, ¿no? Pero él dijo, ustedes van a ir a un lugar donde no hay nada, dice, no hay una iglesia que los esté esperando, los esté, recibiendo, pero dice, al lugar donde van a ir, dice, las almas ya están ordenadas para, para que ustedes les lleven el mensaje, ya están listas. Hermano, yo así rapidito nomás, también recuerdo de recién llegado acá, se le conoce como los Altos de Jalisco, hermano. Lo que es en Guadalajara, Altos de Jalisco, estuve en Tepatitlán. Recién llegadito, hermano, pues lo primero que la indicación que recibimos fue pues acomodarnos materialmente en la casa de renta porque no había un templo, una casa, la casa de renta, ver de qué íbamos a vivir, posteriormente empezar a llevar las oraciones, evangelizar. Y recuerdo, hermano, en los primeros hogares que empezamos a tocar, hermano, cuando fuimos a tocar por primera vez, yo me sorprendí, hermano, y me quedé maravillado de cómo se cumplía la palabra del siervo de Dios cuando él nos dijo, las almas ya están listas, porque llegamos y tocamos, hermano, el primer hogar y decían las almas, todavía antes, hermano, se lo hablo delante de Dios, no nos presentábamos, en este caso decir, bueno, saludábamos, buenas tardes, buenos días, dependiendo, soy miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo. Todavía no nos presentaban, hermano, cuando dicen, pásenle, dice, los estábamos esperando, dice, ¿por qué se habían tardado tanto tiempo en llegar? Dice, son de la Iglesia La Luz del Mundo, ¿verdad? Y nos quedábamos, hermanos, sorprendidos. Y ahí Dios, hermano, empezó a manifestar su poder. A los 3 meses tuvimos 3 bautismos, una restauración. Encontramos a un hermano retirado que tenía más de 40 años apartado de la iglesia. Ya eran 4 almitas que estábamos ahí en el templo, más los otros compañeros que estábamos ahí también en la milicia. A los meses, hermano, hubo 18 bautismos, teníamos 20 hogares abiertos y empezó a crecer, hermano, la obra del Señor. Y así, hermano, en los lugares donde íbamos, el Señor iba cumpliendo la promesa de Dios a través de su apóstol, hermano. Entonces, muchos testimonios que tenemos que contar, pero para eso, como usted lo decía, hermano, pues para llegar a la iglesia, como decía el apóstol Pablo, decía, ¿verdad? Si no me equivoco, en Timoteo 2:4, cuando hace mención, el cual quiere que todos los hombres, dice, sean salvos. Dios en su plan, Él no quiere que ningún hombre, y cuando habla del hombre no se refiere al sexo masculino, sino habla, ¿verdad? Tanto hombre como mujer, no quiere que el hombre se pierda, dice, pero que venga, dice, al conocimiento de la verdad. Para poder alcanzar la salvación, tengo que venir a donde se hable, hermano, la verdad. Y quiero poner un ejemplo, si me lo permite, hermano Edwin. ¿A qué me refiero a la verdad? Porque hay una doctrina, hay una enseñanza, hay una iglesia instituida
nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermano, hay iglesias, usted no sé si lo ha visto, si no sé si para su país, pero hay iglesias que en ocasiones quieren copiar la doctrina de la iglesia, por ejemplo, en la vestimenta, las alabanzas, quizás en los mismos horarios, y quieren copiar, y a lo mejor hasta también, hermano, bautizan en el nombre de Jesucristo, ¿no? Y quieren copiar a lo que es la doctrina. Pero si no tienen, hermano, la principal característica, que es cómo identificar a la iglesia, pues es una iglesia que no es de Dios, no es una iglesia que es instituida por Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesucristo tiene sus características y su principal característica es el gobierno que Cristo estableció, que es el gobierno, hermano, apostólico, ¿verdad? Porque así lo dice, ¿verdad? Primera de Corintios 12:28, y a unos, dice, puso Dios en su iglesia, en su iglesia de él, primeramente apóstoles. Eso es lo primero que Dios puso, hermano, en su iglesia, es ese gobierno. Y yo le pongo, hermano, un ejemplo a las almas, cuando también me doy la oportunidad de salir a dar testimonio. Y les pongo un ejemplo muy material, hermano. Por ejemplo, hablando de mis hijos. Usted si es padre de familia, hermano, o los hermanos que son padres de familia, conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? Conocemos sus características. Y les pongo este ejemplo, hermano, a las almas. Les digo, bueno, ¿qué hace un padre de familia cuando se le pierde, hermano, a su hija o su hijo? Se le perdió. Pues empezamos a buscarlo. Bueno, si no lo encontramos, vamos con las autoridades. Y las autoridades, hermano Edwin, acá en México nos piden un retrato del hijo que se perdió para poderlo encontrar, sus características, si tiene alguna reseña, algún lunar o algo particular que lo identifique. Bueno, cuando las autoridades se dan a la tarea de buscar aquel hijo, pues van a buscar lo que el padre habló de aquel hijo, ¿no? Las reseñas o las señas que tenga aquel hijo. Y si me mandan a hablar a mí, hermano Edwin, y me dicen, encontramos a su hija, que diga, es parecida a su hija, tiene como que las mismas características, pero que diga, pues fíjese que del lunar que usted dijo, no lo tiene, pero en todo lo demás sí lo tiene, es igual, no tiene ese lunar que usted dijo. Bueno, podríamos decir que encontraron a una niña similar a mi hija. Tiene todas las cualidades, todas las características, menos ese lunar. La pregunta sería, ¿sería mi hija? ¿Sería mi hija aquella niña? No, porque no tiene aquel lunar, no tiene aquello que yo conozco que la hace diferente a las demás niñas. Así es la iglesia, hermano, de Cristo. Si no tiene esa característica, que es el gobierno apostólico, pues no es la iglesia de Cristo, hermano. Entonces la iglesia de Cristo se identifica a través de ese ministerio tan hermoso que Dios puso, hermano, en su iglesia, ¿verdad? Eso es algo, hermano Edwin, de mi aportación, hermano. Dios le pague. Dios le pague, hermano Abraham, Dios le pague. Pues sí, hermano, pues eso fue lo que nosotros entendimos, eso fue lo que nosotros entendimos al llegar a la iglesia, hermano, que había que hacer una diferencia, y esa diferencia es el tener vigente el ministerio apostólico, porque yo oía que se hablaban de apóstoles, pero no sabía qué era eso. Hasta que llegué a la luz del mundo, mi tía, que fue la primera en llegar a la iglesia, nos habló de un apóstol, y fue el apóstol Aarón Joaquín, y nos hablaban del apóstol Samuel Joaquín, y obviamente hubo una resistencia de parte de nosotros, de mi madre, mía, de entender, de asumir esto del ministerio apostólico, pero algo muy cierto que usted ha dicho, cuando las almas ya están ordenadas, y lo dijo en una ocasión, fíjese que en una ocasión lo dijo el apóstol Samuel Joaquín Flores,
en una presentación suya y dijo que la obra perfecta de Dios ya está hecha en el corazón. Lo dijo él así, ya está la obra de Dios hecha en los corazones, pero solamente basta que haya una chispita que encienda esa obra perfecta. Me impactó tanto lo que explicaba el hermano Samuel, el apóstol de Dios, porque yo lo sentí que era para mí. ¿Por qué? Porque cuando yo me presenté y me resistí, pero llegó ese momento, esa palabrita, cuando encendió lo que ya estaba, o sea, para darme a entender, ya la obra de Dios estaba hecha, pero faltaba que la palabra llegara, encendiera esa chispa y esa elección que había en nuestros corazones, en mi corazón, se activara. Entonces tiene mucho sentido lo que usted dice, hermano Abraham, que las almas ya están preparadas. Ya los que van a creer, Dios los conoce. Por eso dice el texto, ¿verdad? Que a los que antes conoció, a estos predestinó. Entonces, como nosotros no sabemos quiénes son, pero Dios sí lo sabe, por eso manda el varón de Dios a hablar a las almas para que las que ya están ordenadas, por eso también dice el texto, y creían los que estaban ordenados para vida eterna. Ya estábamos en ese plan bendito por la gracia de nuestro Dios. Entonces, por eso es que nosotros al llegar a la iglesia y esa obra está hecha en el corazón, nosotros nos entendemos. No es solamente el orden, la doctrina, el enseñando, es entender, hermano Abraham, que debe de haber un ministerio apostólico vigente. Anoche platicábamos con los hermanos, un poco platicábamos acerca del texto de Gálatas 4:14, hermano, porque me habéis recibido como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Porque la iglesia de Galacia recibió a Pablo no solamente como apóstol, como un ángel, como a Cristo Jesús. Esa es la obra de Dios, hermano. Y qué hermoso es que se nos dé esa luz verde y se nos diga, hablen, anuncien, testifiquen, porque hay almas, hermano Abraham, que aunque quizás aquí no las podemos ver, pero nos están oyendo a través de los dispositivos, o hermanos que se han retirado, están oyendo y esta palabra los ha de animar. Voy a saludar aquí al hermano Marco, hermano Heriberto, qué bonito es escuchar a nuestro hermano Abraham, Dios le bendiga, dice. Vamos a ver, hermana Miranda, la paz del Señor, la paz del Señor, saludos a todos, Dios les bendiga. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, Manuar, Manuar, la paz del Señor, Manuar, amén. Amén, 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 amén. Bueno, ahí están los comentarios. Bienvenidos los que se están conectando. Hermano Marco, quisiera retomar la plática un poquito así breve porque ya es hora de irnos a trabajar, pero un poquito de la evangelización, hermano. Yo creo que pues en la mañana tuvimos una experiencia muy bonita, en la noche tuvimos otra experiencia muy bonita y yo creo que los que somos mayores tenemos que cuidar a los que son pequeños, a los menores, a los que están, eh, dice el hermano Ar, a un apóstol se le recibe como al representante de Cristo. Amén. Creo, hermano Marco, que la evangelización tiene muchas áreas, como usted lo decía por la mañana, no solamente con las almas nuevas, sino que incluso con los hermanos nuevos y también con hermanos que por A o B razón se han retirado. Hermano Marco, adelante, la paz del Señor. Amén, amén, la paz del Señor, hermano. Un saludo a usted, al hermano Abraham, a los que están en el chat, a los hermanos, ¿verdad? También un saludo desde acá, desde Saltillo. Fíjese, hermano, que por eso se dice que en la iglesia hay hermanos que son pilares. ¿Por qué? Porque son hermanos antiguos que tienen esa sabiduría, ese conocimiento, que ponen en práctica la doctrina y que son hermanos con los que nos podemos apoyar, lo que en la escritura se le conoce como ancianos, ¿verdad? A los ancianos. Pero en el asunto de la predicación, fíjese que una vez estábamos en un estudio de jóvenes, no era de obreros, era un estudio de jóvenes.
Y el ministro que les estaba dando el estudio a los jóvenes decía, tienen que prepararse en su matrimonio, y les, o sea, les daba muchas cosas, pero entre lo que les decía, les dijo, tienen que estar preparados en la doctrina, tener ese conocimiento bien cimentado, porque a los primeros que les van a predicar es a sus hijos. O sea, bien interesante, hermano. A los primeros nosotros, aunque no seamos obreros, ordenados, aunque no salgamos, no estemos ordenados o no estamos apuntados como obreros locales o seamos parte del cuerpo ministerial, nosotros como miembros de la iglesia, los que Dios nos da la bendición de ser padres, tenemos el compromiso de predicarle a nuestros hijos, de instruirlos en el camino de Dios. Entonces, yo por eso decía, hermanos, muchos aspectos que se tienen que considerar al hablar de la predicación. Entonces, fíjese, los hijos, los hermanos que son recién bautizados, los hermanos tienen dudas. Yo me pongo de ejemplo, hermano. Yo tuve muchas dudas cuando el hermano Esteban me preguntó, hermano, ¿y usted cree en la Trinidad? Pues claro, hermano, yo creo en la Trinidad. Tenía como 3 meses visitando la iglesia, hermano. No era todavía ni bautizado, sino que llevaba un cierto tiempecito, no mucho, visitando la iglesia. Y me dice, no, hermano, esa cosa ni existe. Fue un golpe muy duro para mí. Yo estuve a punto de dejar de ir. No tuvo tal vez el tacto o la delicadeza, pero hoy se lo agradezco, hermano, porque aunque fue un golpe muy fuerte para mí, eso me sirvió. Me sirvió para desechar todas esas ideas que traía del mundo, ¿verdad? Y empezar a nutrir mi alma del conocimiento de la doctrina. Entonces, fíjese, nuestros hijos, a los hermanos que son nuevos, que tienen poco de bautizados, también tenemos que tener un cuidado con ellos. Bueno, lo vimos en la mañana, hermano. Lo vimos en la mañana con una hermana que tenía una cierta duda. No estamos autorizados para predicarle, para resolver sus problemas, para dar un consejo, no. Le damos una opinión, ¿verdad? Una palabra de aliento. Pero es importante, ¿por qué, hermano? Porque a veces los hermanos, por vergüenza, porque no se sienten con la confianza, porque ven, es que el ministro es muy serio, se ve que es muy regañón, se ve que es muy celoso, si tengo esta situación yo sé que se va a enojar porque me va a decir que ya sé, y a veces con cierto, por una u otra razón, no se acercan al ministro. Pero pues el hermano Edwin, pues yo lo veo que cuando lleva sus oraciones tiene sabiduría, tiene ciencia, el hermano, para trazar las escrituras, para dar su explicación. ¿Qué va a buscar aquel hermano en esa confianza? Bueno, hermanos, fíjese que tengo esta duda. Podemos aconsejarlo, pero también sabemos, hermano, que siempre lo ideal es remitir cualquier asunto al ministro, ¿verdad? Y creo que el único consejo que le podemos dar es darle nuestro punto de vista y decirle, pero hermano, hermana, acuda al ministro, que el ministro le aconseje, porque son los que están autorizados por el apóstol de Jesucristo para cuidar de la iglesia, para velar por el bienestar espiritual y aún material de los hermanos que se congregan en la iglesia donde él está de encargado. Pero sí es nuestro deber, hermano, cuidar de esos hermanos. Cuando yo llegué a Chiapas había hermanos que todavía decían, como dice la escritura, hermano, ayúdate a ti mismo que yo te ayudaré. Bueno, ya uno va procurando también, ¿verdad? Mire, hermano, pues es que esto no es así, la escritura no lo dice, es algo que surgió, una idea que surgió con la iglesia católica, no hay un texto, o sea, buscar la manera también de irlos dirigiendo, ¿verdad? De ser una ayuda para esos hermanos. Eso también es parte de la predicación. Salir a la obra, pues no se diga, eso es lo fuerte de la predicación. Pero también en el aspecto de la predicación se abarcan muchos aspectos, porque podemos predicar con testimonios, podemos predicar con doctrina, podemos predicar con ejemplo. O sea, son varios aspectos que se pueden cubrir. Entonces, hablar de este asunto, hermano, de esta encomienda que tenemos de la predicación, hay mucho que abarcar. Pero es una responsabilidad que todos tenemos. El apóstol de Jesucristo ha dicho que todos somos obreros. Todos.
Yo recuerdo que el apóstol de Jesucristo, el hermano Samuel, decía que todos éramos obreros y que nuestro deber era predicarle a las almas. Y decía, y si no sabes hablar, no te preocupes, no necesitas tener mucho conocimiento de la doctrina. Si no sabes qué decir, si no sabes armar un tema, hablar de un tema en específico, da testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. O sea, esto de la predicación, hermano, esto de la predicación abarca muchos aspectos, en lo individual y en lo colectivo. Porque cuando salimos a predicar en grupos, hermano, se nos ha dicho, uno va a hablar, otro va a buscar los textos, otro va a estar glorificando, otro le pasa la Biblia a la persona que nos... O sea, cada uno tiene una función en cuestión de la predicación. Pero todo tiene una sola finalidad: conquistar almas para Cristo, predicar el Evangelio, dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Entonces, hablar de este tema, de la predicación, es algo muy importante para que todos comprendamos, ¿verdad? Para que todos entendamos los diversos aspectos que se deben de cubrir en el asunto de la predicación. Entonces, bueno, eso es lo que yo opino, hermano, a grandes rasgos, porque había que analizar muchas cosas todavía, ¿verdad? Pero a grandes rasgos eso es lo que yo considero, hermano, que se debe de tomar en cuenta para aquellos que tenemos el deseo, y todos, ¿verdad? Los que de alguna manera le hablamos a una alma, a nuestro vecino, a nuestro pariente, pues tendríamos que considerar. Esa es mi aportación, hermano. Yo le pago adelante. Yo le pago, hermano Marco. Pues sí, fíjense que no sé por qué, pero desde ayer vengo con ese pensamiento acerca de la evangelización, porque yo creo que es la obra o la primera obra más grande que hay, porque todo comienza con la evangelización. No, si no fuera por la evangelización, yo no estuviera aquí. Si no fuera por la evangelización, no estuviera aquí el hermano Marco y muchos de los hermanos del chat que pues también fueron del mundo y llegamos a la iglesia. Por la evangelización no estuviera el hermano Abraham donde está, trabajando por las almas, las que ya tiene, como por las que está trabajando para buscarlas. Entonces, en una ocasión el Espíritu de Dios decía aquí en la iglesia de San Salvador, decía de que la evangelización es la principal obra del creyente, porque de ahí depende todo. El crecimiento de la iglesia depende de la evangelización, como nos acaba de contar el hermano Abraham, ¿verdad? Que los mandaron a un lugar y ya estaban las almas esperando. Yo soy testigo de eso inmerecidamente. En el 2017 la iglesia en la que yo me persevero, me congrego, en la iglesia de aquí, fue tomada en cuenta por el pastor, no me acuerdo el hermano de ese entonces, el hermano pastor de distrito, tomó en cuenta la iglesia donde nosotros estamos, donde yo estoy, en el 2017, así fue, de la nada, de un día para otro, se nos avisó que el día próximo, el día martes, eso se nos dio el aviso, si no me equivoco, como sábado, viernes o sábado, se nos dijo el día martes, se van todos los hermanos, éramos 3 iglesias, nos íbamos para un lugar que se llama La Reina, así se llama ese lugar, es un municipio, La Reina, en el departamento de Chalatenango, aquí en el norte de El Salvador, porque mi encargado en ese entonces nos dijo que el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en su visita a El Salvador en el 2015, se le dio un mapa, y en ese mapa, que era obvio del Salvador, ¿verdad? Un mapa del Salvador, se le mostró al varón de Dios
donde estaba la iglesia ubicada. En todo lo que es el país del Salvador, ahí estaba señalado donde estaban las iglesias. Entonces dicen de que el apóstol del Señor, Nazón Joaquín García, cuando se le mostró el mapa del Salvador, donde estaban todas las iglesias, dijo, y en esta parte, ¿por qué no hay iglesia registrada? Y le dijeron los hermanos, los ministros, pues no, varón de Dios, ahí no se ha ido a evangelizar, no se ha trabajado en esa zona. Y dicen que dijo el varón de Dios, pues en este lugar hay almas. En este lugar hay iglesia. Y se ocupa que se vaya a estos lugares. Y era ese lugar de Chalatenango, así se llama el departamento de Chalatenango, que es en el norte del país. Entonces, para ese día se nos dijo, por disposición del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, se han asignado 3 iglesias. Entre esas 3 iglesias estábamos nosotros, para que se fuera a levantar obra a ese lugar de Chalatenango. De tal manera, hermanos, que inmerecidamente, repito, inmerecidamente, se me tomó en cuenta a mí y a otros 3 hermanos, y nos fuimos el día martes, me acuerdo muy bien, fue un día 2 de junio del 2017, y fuimos, hermanos, a ese lugar de la Reina, y nos distribuyeron en grupos. Y el grupo de nosotros, hermanos, para la gloria de Dios, encontramos un matrimonio que nos recibió. Y ese mismo día que fuimos, 2 de junio del 2017, dejamos el primer matrimonio oyente ahí en la Reina Chalatenango. Ahora se sigue trabajando, se sigue evangelizando, ya está ahí una pequeña obrita, ahí donde el apóstol del Señor dijo, ahí hay almas, ahí hay iglesia. Y miren, hermanos, que yo, pues como les repito, yo no busco glorias ni reconocimiento. Yo me sentí ese día tan dichoso, tan privilegiado. O sea, pudieron haber escogido a otros, pero el hermano me escogió a mí. Hermano, pues nos va a acompañar. Y pues dejando el trabajo y toda la responsabilidad, nos fuimos para ese día para Chalatenango. Hermanos, nosotros sin saber ni conocer, fuimos a un lugar, fuimos a otro. Al mediodía encontramos a ese señor que estaba fuera de su casa y nos dijo, bueno, ustedes no son de aquí. Comenzamos a platicar, hizo muchas preguntas, el Espíritu Santo, el don de lenguas. Y bueno, comenzamos a platicar con él, nos regaló un vasito de agua. Hermanos, luego dice, pues háblenle también a mi esposa. Nos pasaron adelante a su casa, una casa muy bonita. Hermanos, y bueno, y ese mismo día, como les repito, de los grupitos que íbamos, de los 3 grupos que íbamos, de las 3 iglesias, los hermanos se fueron para otros lugares a buscar, y pues nadie los atendió, y nosotros fuimos los dichosos en que dejamos ese matrimonio. De ahí se comenzó a trabajar, estuvimos viajando. A mí un día se me dio para ir yo a llevar la oración allá, se buscó una casita, hermanos, y bueno, la historia es larga para no alargarme mucho, pero nosotros, por la gracia de Dios, yo ya tuve esa experiencia de que se nos mandó a un lugar donde no había iglesia, a levantar la iglesia. Se siente muy bonito, muy hermoso. O sea, como les repito, yo no me siento ni digno, ni capaz, ni nada, pero se me tomó en cuenta, obedecimos, lo más bonito que obedecimos, y pues hasta el día de ahora, ¿verdad? Después de 8 años, ahí está la obrita. Se sigue trabajando, ya se mandó un matrimonio. Sabemos que la obra no es fácil, pero ahí está la obrita. Y yo cuando me recuerdo de ese lugarcito, en mis adentro, digo yo, ahí trabajé yo. Porque fuimos bastante tiempo, estuvimos yendo, hasta que se mandó ya un batallón. Se siente muy hermoso ser parte de eso.
Y mucho más cuando fue una encomienda del apóstol decir, en este lugar, ¿por qué no se ha trabajado? ¿Por qué no hay iglesia? Pues no se ha ido, hermano, no se ha ido, varón de Dios. Pues aquí hay iglesia, aquí hay almas. Y se ocupa que se trabaje ahí. Recordemos que la palabra de un hombre de Dios es ley, la palabra de un hombre de Dios. No, hermano Abraham, cállese. Mira, hermano Abraham, ya que tocó ese punto, cuando se bautizaron, fíjese bien, habían pasado como 3 meses, creo, lo mucho, 3 meses, cuando precisamente ese mismo matrimonio fueron los primeros en bautizarse. La señora, que se llamaba Silvia, que se llama Silvia, pues ella decía, no, no quiero dejar las faldas cortas, no quiero dejar los aritos. Entonces nos trasladamos a la iglesia de Lourdes, hermosa provincia de Lourdes. Desde Chalatenango hasta Lourdes se llevaron los hermanos, ahí van a hacer los bautismos, que comprendía el distrito al que pertenecíamos, hermano Abraham, y la hermana ahí estaba atrás, ahí estaba, y yo me acerqué a ella, hermana Silvia, le dije yo, ¿por qué no se anima? Le dije yo. Hoy es el día, hoy es la oportunidad. Y me comienza a decir lo mismo, hermano, pero las faldas... No, hermana, si usted lo siente en su corazón, lo puede hacer, hermana. Y lo que estaba diciendo yo al principio, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir creciendo, vamos a ir y bueno, le di palabras, pero al fin le dije, hermana, es su decisión y yo pues solamente la animo a que se aproveche esta oportunidad. Ya el hermano William, William se llamaba el esposo, ya el hermano William ya lo decidió, se bautizó. Sería muy bonito que los dos lucharan al mismo tiempo. Bueno, para no ser larga la historia, hermano Abraham, la señora Silvia se bautizó también. El mismo día se bautizaron los dos y ya con ellos dos quedó establecida la iglesia ahí en Chalatenango. Hermano Abraham tiene mucha razón con eso. Verlos bautizarse y que uno les haya ido a hablar, que uno los haya animado, que uno haya sido un medio, hermano Abraham, es muy hermoso. Y mire, por eso que digo yo, que cuando yo recuerdo esa obrita, esa iglesia, digo yo, solo en mis adentros, ahí estuve trabajando yo, ahí puse mi granito de arena, mi granito de arena, y lo más hermoso, hermano Abraham, que era un deseo del varón de Dios. Cuando él regresó en el 2018, pues me imagino, se le informó ya Chalatenango, ya hay iglesia, porque no solamente fue ahí, fue también en un lugar que se llama Comalapa, La Reina, fueron como 4 lugares, hermanos, de ahí de Chalatenango, donde el varón de Dios dijo, y ahí fueron donde se mandaron a los hermanos, no se mandaron batallones, se mandaron iglesias a trabajar. Cuando él regresó en el 2018, ya estaban las iglesias. Como les repito, son iglesias pequeñas todavía, la obra no es fácil, pero ya hay iglesia en Chalatenango. Adelante, hermano Abraham, si es que acaso tiene tiempecito, hermano Abraham, adelante. Hermano, pues es que es muy bonito, hermano, lo que es la obra de Dios, ¿no? Todo lo que es los testimonios, son muchos puntos, hermano, a abordar, como decía aquí el hermano. Y más, hermano, a mí me ha tocado la bendición ya de, pues sí, estar en la obra, de ser un instrumento, ¿no? Para dar a conocer aquel mensaje de salvación y de vida eterna. Cuando se bautizan, hermano, y cuando nos toca también la bendición, hermano, que Dios lo sella, hermano, con su promesa, es algo que los hermanos, bueno, yo le cuento en cuestión de que me ha tocado en los lugarcitos donde he estado, y cuando ya vamos a decirlo, me cambian a mí, pero me vuelven a ver, hermano, en otro distrito, corren los hermanos, te abrazan, y existe como que un amor, ¿verdad? A veces ellos hacia la persona, pero uno le dice, hermano, esto que yo les di a conocer, pues no es algo mío, ¿verdad? Es algo de Dios a su apóstol, ¿verdad? Nosotros solamente fuimos transmitores, dimos a conocer aquel mensaje. Y lo que decía aquí el hermano que nos hacía mención hace un momento, hermano, yo recuerdo que lo que hace mención el hermano cuando el varón de Dios, el apóstol Nazón, dijo, toda la iglesia es evangelista, dijo, todos son evangelistas. Entonces, hermano, dentro de lo que el hermano marcó, hay algo que vino a mi memoria, hermano, no sé si ustedes lo recuerden,
que el apóstol de Jesucristo, el hermano Nazón, bueno, yo lo tomé también como consejo y exhortación cuando él habló y dijo, nosotros también debemos de evangelizar a nuestros hijos. Y mencionó esto él, porque nuestros hijos no nacen con un chip vamos a decirlo, en su corazón insertado. A ellos hay que evangelizarlos, a ellos que hay que adoctrinarlos. ¿Para qué? Para que no suceda como en la iglesia mayoritaria, lo digo con todo respeto, por tradición. Porque muchas de las veces va, ¿por qué eres de la iglesia? Ah, pues es que mis padres, es que mis abuelos, no. O sea, el varón de Dios en aquella exhortación dijo que ellos sepan, ¿verdad? Por ejemplo, de qué están revestidos ellos, que tienen un alma, que tienen que salvar. Y hablándoles de la elección, hermano, son pues, muchos puntos, ¿no? A abordar. Entonces, que nuestros hijos no estén en la iglesia por tradición, sino por convicción. Y esto es parte, hermano, de nosotros como ministros, pero también de la iglesia como padres, evangelizar y adoctrinar, hermano, a nuestros hijos. Por ahí debemos de empezar también nosotros, que no exista esa confianza. Es que mi hijo nació en la iglesia y es que aquí se va a bautizar y es que aquí, sí, es nuestro deseo, hermano, pero tenemos un grande trabajo, como dice, ¿verdad? Instruye al niño en su carrera, instruirlo, corregirlo, adoctrinarlo, evangelizarlo, hermano, para que cuando fuere viejo, como dice la escritura, pues no sea parte, hermano, del pueblo, hermano, de nuestro Dios. Pero ya ahí en otra ocasión, hermano, ya si nos permite, ya igual por el tiempo que usted comenta, pues ahí seguimos, hermano, platicando y dando testimonio de cómo es pues el trabajo y lo que es, hermano, la evangelización, hermano Edwin. Dios le Se va pague, a hermano. se va a retirar. Sí, hermano, voy a salir un ratito, hermano. Ok, 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 ok. Dios le pague, hermano Abraham. Dios le Amén, bendiga. hermano. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Hermano Marco, yo creo que usted también va de salida por su trabajo, ¿verdad? No, hoy descanso, pero sí me estoy quedando. Ah, ok. No, pues entonces démosle. Yo todavía me falta media hora. Solamente, hermana Icari, suba por favor. Quiero reconciliarme con la hermana Icari porque la vez pasada quizás tomó las cosas a pecho la hermana. Es broma, hermana, no la voy a ni bloquear ni quitarla como moderadora. Es broma, es broma. Sube, hermana Icari, y me pide perdón. Hermano Marco, fíjese que yo tengo un problema aquí en la escuela de mis hijos. Dice, no era broma, ya sé. ¿Cómo es eso que no era broma, ya sé? Póngase seria. Yo ya, ¿qué? Escriba bien, Manaí Cari. Escriba bien, Manaí Cari, que ya no le entendí. Bueno, hermano Marco, fíjense que le quiero consultar rápidamente en estos próximos 2 minutos. Yo tengo un problema aquí con mis hijos en la escuela de mis hijos. Anteriormente, supérelo, hermano, sé que es broma. Suba pues, suba, hermana Icari, suba. No puedo superar lo de Marina. No, lo de Jenny, lo de Jenny. No, Marina, no. No, Marina nunca me faltó el respeto así, pero ya tenía ganas. Era broma, hermano, era broma. Suba, hermana Icari, suba. Le quiero preguntar algo. Ya le Hermano piqué. Marco, hermano Marco, tengo una duda. Fíjese de que yo tengo un problema en la escuela de mis hijos. Fíjese que la escuela es pública y somos, entre comillas, un estado laico. Allá por el mes de febrero o marzo de este año, llegó un pastor bautista a darle charlas a los jóvenes. Entonces, enfrente de la escuela de mis hijos, dice, no puedo subir porque ya me restringieron el uso del celular. Ah, pretextos, hermana, pretextos. Ya está igual que Miqueas. Entonces, enfrente de la escuela está la iglesia bautista. Es que le da pendiente a mi jefe que se use el cel en el trabajo. Por eso ya no aparezco. Ay, qué obediente la hermana, qué obediente. Sí, hermano, por el trabajo, por lo del apocalipsis. Dios guarde. Está listando, hermana, ya se nos hizo testigo de Jehová la hermana Icari. Ya está preparando el Armagedón. Los uniformes, está confeccionando los uniformes para el Armagedón. Dice, sí, es que le dio miedo a él, dice, por eso
Y usted que no lo puede evangelizar, hermana. Nosotros no creemos en el apocalipsis. Bien raro como dicen, vea, el apocalipsis. Bueno, estaría dejando eso. Dios le puede mandar ahí, Cari. Aquí le espero. Este, entonces este pastor bautista llega a la escuela, da charlas supuestamente motivacionales a los jóvenes, pero resulta que al final les dice, los voy a hacer blindados de alfiler. Ya va a parecer el exorcista. Entonces, este pastor bautista, al final de su charla a los jóvenes, les dice, hermano Marco, miren, ahí están las instalaciones de la iglesia. Hay internet, hay lugarcitos donde puedan divertirse. Ahí los espero. Entonces viene mi hijo mayor, Jairo, creo que usted ya ha hablado con él, hermano Marco, por mensaje. Sí. Viene Jairo y me dice, papá me han dicho esto, ¿verdad? ¿Y qué le dijo exactamente? Bueno, nos ha dicho de que cuando querramos podemos ir a la iglesia, a ocupar las instalaciones, a distraernos, eh, pero no les ha mencionado de doctrina. Pues tanto de doctrina no me dice, pero pues que busquemos a Dios y bueno, ok. Vengo, hermano Marco, y hago una pregunta por el grupo de WhatsApp a los padres. La pregunta fue esta, que por qué el pastor, y de hecho yo lo conozco, y lo peor de todo, hermano Marco, que yo ya lo refuté una vez en su propia iglesia. Porque en una ocasión me dice, oiga, véndanos un poquito de lo que usted vende. Ok, voy yo y le vendí adentro de su iglesia. Pues terminé de atenderlos cuando pues entablamos una plática adentro de su iglesia, con los hermanos pasando, viniendo, y fue acerca de la Trinidad. Entonces, hermano Marco, pues usted podrá imaginar, ¿verdad? Las respuestas que yo le di, y eso fue lo que lo molestó. No se enojó, no me faltó respeto. Pero ¿por dónde cree que se fue, hermano Marco? ¿Por dónde cree que usted se fue el Señor en su defensa? ¿A dónde cree que se fue? A la elección. Correcto. Bueno, pero no pasó a más. Eso fue en el 2019. Entonces, vengo yo y hago la pregunta, bueno, ¿y cómo es eso de que un pastor está llegando a la iglesia a darle consejería a los jóvenes? Esa fue mi pregunta, a la escuela. Pues hermano Marcos, más me tardé en hacer esa pregunta al grupo, al orientador, cuando otra profesora de otra sección, pero que siempre da clases a mi hijo, pero hermano Marcos, si mire, antes no crucificaron, no quemaron a mis hijos en la hoguera, porque hermano, se hizo un escándalo y tu papá, porque anda reclamando y que no sé qué, pero es que hermano Marcos, hubiera visto cómo se puso esa señora. Creo que todavía tengo los audios y se los voy a mandar un día. Y a mis hijos los afrentaron, a mis 3 hijos mayores los encararon, a las 2 hembras, al varón. ¿Y por qué andan hablando mal del pastor? Y bueno, hermano, los afrentaron. Viene mi hija la menor, que pues yo creo que se parece bastante a mi mamá, porque ella no se queda con nada, ella dice lo que piensa. Por tu culpa nos regañaron, por tu culpa nos dijeron esto. Pero ya todo esto yo no sabía, hermano Marco. Y hasta después que me explicaron. Y le dije yo, no, pues que yo la pregunta que yo hice fue que por qué el pastor está llegando a dar esas charlas y que los está invitando a la iglesia. Es lo que yo pregunté. A los días me contestó el orientador y me dijo, yo no sé de eso. Eso lo tiene que usted hablar con el subdirector de la institución. Bueno, pero así lo dejé. Pero la señora, la otra profesora, siguió afrentando a mis hijos hasta que un día se comunicó con ella y me dijo, mire, don Edwin, son charlas motivacionales. Bueno, me dio un gran discurso, Pero sabe que aparte del discurso la señora me dijo esto,
como hijos de Dios, me dijo, no tenemos que andar peleando, dijo. No tenemos que andar discutiendo. Y comenzó ahí ya metido de su propia cosecha. Solamente le dije esto, muy buenas noches, profesora, gracias. Ya no seguí con la plática, ya no quise seguir más. Solamente me aseguré de que mis hijos ya no los estuvieran pues de alguna manera afrentando. Porque como que yo quedé, hermano, como un intolerante religioso. Lo que yo estaba preguntando, hermano, es eso. ¿Por qué un pastor bautista, y se identifica como tal, porque le dicen pastor en la escuela? Yo sé que mis hijos están seguros porque le pregunté a mi hijo, ¿cómo tú te...? No, pues yo sé que somos la iglesia de Dios y somos que... Bueno, las otras señoritas, pues de la misma manera. Pero la semana pasada llevaron libros de textos y me dice mi hijo, bueno, nos volvieron a dar libros, es un Nuevo Testamento ilustrado. Eh, Me dice, es un libro, pues yo digo, no es malo, me dice, bueno, está bien, Leo. Pero mi hija, la menor, oí que comenzó a hablar con la mamá y le dice, oye mamá, le dice, ¿y cómo es esto que Dios hizo hombre? Ah, no, dije yo. Y revisé los libros y sí, son libros, hermano, con contenido doctrinal. Hablan de la Trinidad, cosas básicas. Entonces, yo ya me alargué. Perdóneme, hermano Marco, perdóneme, hermanos que están aquí abajo, perdóneme si ya me alargué. Bienvenidos los que están aquí, veo que están comentando muchos hermanos, dice la hermana Icari. Moraleja, ella dijo lo que ya quería decir desde cuando, pero usted dio pie a que explotara, o sea que esa señora seguramente es de esa religión. No, es católica la señora, la profesora es católica. Es más fácil no decir nada y ella está dolida, ya que quería decirle lo que dijo desde cuando. Me interesa eso, digamos, como que ya adoctrinamiento en libros, de alguna manera, pero ahora bien, yo quiero aclarar ese punto. Los distribuyó el mismo pastor, pero son de una ONG y ellos los distribuyen. Entonces, hermano Marco, fíjense que yo estoy con esa espinita, porque le aseguro que si yo llego, porque eso sí lo hablé yo con el profesor, con el orientador, les aseguro que si yo llego y digo que soy de la luz del mundo, me linchan. Pero ¿por qué a ese pastor bautista le estarán permitiendo eso? Pero para terminar, ¿saben lo que yo me di cuenta que mi hijo me confirmó? Que en el parqueo de la iglesia bautista, le dan a todos los profesores lugar, perdón, para los que no saben qué es un parqueo, perdón, estacionamiento. Me olvido que estoy hablando con hermanos de México. En el estacionamiento de la iglesia bautista, ahí los profesores guardan todos sus vehículos. O sea, que en pocas palabras el pastor bautista se está ganando a los profesores con favores y permitiendo eso. No sé si será un caso aislado, será que yo me escandalizo, pero en lo personal no me parece. No sé si me puede dar su opinión, hermano Marco. Adelante. Fíjese, hermano, en una ocasión estaba predicando Cristo, se fue a otro lugar y cuando llegó ya lo estaban esperando. Ya estaban ahí listos. Y dijo, me siguen porque comieron y se saciaron. ¿Cuál es la razón de que le dan permiso a este pastor? Ya lo sabe, hermano, eso es más que obvio. Un beneficio. Beneficio tiene que otorgar beneficio. El día que le quiten este pastor le quite el beneficio a los maestros, pues se acaba el beneficio de poder repartir literatura religiosa en la escuela. Mire, aquí en México tenemos la Secretaría de Educación Pública donde se pueden denunciar esos asuntos, hermano. Se denuncian. No sé si en El Salvador tengan alguna secretaría que lleve asuntos educativos, ahí se pueden denunciar. Se pueden denunciar porque si la Constitución de El Salvador otorga laicidad a la educación, nadie puede pasar por encima de la Constitución, de la Carta Magna.
Entonces se tiene que denunciar el hecho. Sabemos, hermano, que evangélicos, católicos, testigos de Jehová, todos son muy cómodos, todos son muy cómodos. Le das el refresquito, le das la tortita, le das la comidita y no te dicen que no. Oiga, pero que, sí, no importa, tú dame de comer, dame un beneficio y ahí está, haz lo que tú quieras. En México decimos aquí que la gente soborna tapándole a la autoridad un ojo con una coca y el otro ojo con una torta. Y así es como burlan el sistema judicial. Pero si a eso le aunamos que nosotros no hacemos nada, nos quedamos cruzados de brazos, estamos no solamente permitiendo, estamos siendo cómplices, estamos siendo coautores, estamos cometiendo el delito de cohecho, de encubrimiento, complicidad, muchas cosas, hermano. Entonces por ejemplo, aquí en el trabajo, corrieron a un compañero, lo hicieron firmar su renuncia, por asuntos de políticas de la empresa, por políticas de la empresa lo corrieron. Y estaban diciendo, no, que estamos bien desprotegidos y qué va a pasar con nosotros. Y me dice un compañero, bueno, ¿y tú como militar qué opinas? Dije, no, pues qué bueno que no me pasó a mí porque le quito hasta los calcetines a Walmart. Así, hermano. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento. Sé lo que debo de hacer. La gente que tiene el conocimiento, pero que tiene el corazón blando, va a ceder a los deseos va a ceder al soborno, hermano. El hecho se tiene que denunciar. No debe de quedarse ahí de, bueno, pues para no tener problemas. No, hermano, no. La única iglesia en el 2012 que se levantó contra la reforma del artículo 24 constitucional. Y el artículo se reformó, pero no se reformó como se pretendía. O sea, la iglesia tuvo ese impacto, hermano. Fuimos los únicos. Por ahí que se unieron unos bautistas, 2, 3 testigos de Jehová, sí, pero el movimiento, las masas, se movieron, hermano, de la iglesia. En protesta contra no la reforma, no la reformación, sino la deformación de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, a lo mejor van a seguir haciendo lo que hacen, pero ya saben que hay alguien que se da cuenta que lo que están haciendo está mal. Está mal, hermano. Si en El Salvador la educación es laica, no tiene por qué haber ese tipo de permisiones. Incluso, hermano, se puede actuar legalmente, hacer una denuncia. Entonces, lo que usted debe hacer es no quedarse callado. Pero también, de este lado, hermano, y volvemos al tema de la predicación, estar hablando constantemente con sus hijos, que tengan cuidado, que no se dejen engañar, para que de alguna manera, como dijo la hermana Hikari, blinde a sus hijos y no permita que esa mentira entre a su corazón o a su mente. Pero no, hermano, no es momento de quedarse callado y permitir, bueno, pues para no tener problemas, pero a mí me encantan los problemas, hermano, me encantan, cuando cuando tuve el problema que le comenté, tuve la discusión con esta persona, a mí me dijo un compañero, no, pues te van a correr, pues que lo intenten, si me van a correr por preservar mi identidad física, bueno, entonces vamos a ver quién es el que tiene la razón. No hicieron nada, porque no tenían por qué hacer nada. Entonces, lo mismo pasa con este asunto, hermano. Hay que hablar, hay que manifestarse, hay que mostrar nuestra inconformidad ante las autoridades indicadas. No, a los profesores, hermano. Si los profesores son los que están recibiendo el beneficio, ¿usted cree que le van a hacer caso? Y como dice la hermana Hikari, esa señora... Oiga, hermano, ¿sabe lo que me molestó? Y eso fue ya hace meses, eso como le digo, fue entre marzo, abril, creo, aproximadamente en esos meses, que a mis 3 hijos los afrentaron, dicen de que los sacaron de su sección, Jairo, que es el mayor del bachillerato,
Judith, que está en el séptimo grado, no sé si me van a entender, séptimo grado, y la menor que está en sexto grado, los llamaron y pues ellos no sabían por qué lo sacaron de su salón y esta profesora, que no es la orientadora de ninguno de los tres, les habló y les dijo, ¿por qué andan hablando chismes? ¿Por qué andan poniendo en mal al pastor con su papá? Su papá no entiende y comenzó, y obviamente por eso que la menor vino molesta y me dijo, por tu culpa nos regañaron. Pero Jairo me explicó que fue eso y de hecho, hermano, de hecho a mi hijo casi lo expulsan porque él pues dice las cosas también como piensa, ¿verdad? Las dice y bueno, le dice, bueno, es que mi papá le dijo, hace tiempo habló con ese pastor, dijo, y no sé qué expresión usó mi hijo, pero le dio a entender porque le refuté su doctrina. Viene la señora y dice, entonces es un problema personal y por eso fue que la señora me habló y me dijo, problemas personales déjenlos afuera, pero lo que sí me incomodó más que nada fue eso de que a mis hijos los afrentó la señora. Primero, hermano Marco, yo no hablé con ella, la pregunta la hice con el orientador de mi hijo. No sé, hasta el sol de hoy, no sé por qué ella hizo eso y yo se la tengo guardada. Porque con esta señora profesora yo era bastante amigo, yo colaboraba, yo era presidente de la junta directiva de los grados, pero después que hizo eso esta señora, yo me retiré, hermano Marco, porque sí, yo todavía siento esa molestia, porque afrentó a mis hijos, era algo que tenía que hablar conmigo, no, o sea, no sé si estoy yo equivocado, pero tenía que hablar conmigo, no con mis hijos. A mis hijos les dijo que por qué andaban de chismosos, que por qué andaban hablando mal del pastor. Entonces, eso fue lo que yo todavía tengo ahí, hermano, la piedrita en el zapato. O sea, yo digo, si yo hablo con el orientador, él me tiene que responder. Si me tiene que decir algo, él me manda a llamar y me va a decir, don Edwin, esto y esto. Pero, y sigo con esa molestia, ¿por qué la señora, no siendo la orientadora, no le hice a ella la pregunta, afrentó a mis hijos? Y eso es lo que a mí me tiene incómodo. Y esto de los libros de texto con temas doctrinales es algo que, como le digo, no son grandes cátedras, ¿verdad? Pero vienen cositas ahí sutilmente, hermano, que mi hija la menor ha estado preguntando. Entonces, hermano Marco, eso es lo que a mí me molesta. ¿Por qué actúa así esa señora? Y la señora es católica, ojo, la señora es católica, la profesora es católica, pero dice de que yo soy un intolerante religioso y que yo ando peleando con el pastor. Adelante, hermano Marco. Bueno, mire, hermano, ahí no necesitaría indagar, pero fíjese que aquí los hermanos están comentando, podría consultar con algún hermano o hermana abogado allá de El Salvador que tiene más conocimiento sobre las leyes y sobre todo sobre la Constitución de El Salvador. Pero si estuviéramos aquí en México, hermano, un asunto de esta naturaleza, el profesor no lo puede tratar con el menor, porque son menores de edad, hermano. Son menores de edad. Aquí una persona, un joven, se convierte en ciudadano con identidad jurídica a los 18 años, no antes. Cuando se va a tratar un asunto de esa naturaleza, tiene que estar presente el tutor. No pueden agarrar, llevarlos y amenazarlos porque es un delito que se llama acoso e intimidación. Aquí en México así es, hermano. Aquí en México así es. Entonces, el consejo que yo le voy a dar, busque a un hermano de allá del Salvador que sea abogado o alguna hermana que sea abogada, expóngale el caso para que se lleve a cabo la denuncia correspondiente. ¿Por qué? Porque no se puede, hermano, hacer proselitismo en un recinto educativo, porque la educación, si es lo mismo que aquí en México, la educación es laica. No se puede hacer proselitismo de ninguna índole, ni protestante, ni evangélica, ni mormona, ni testigo de Jehová, ni adventista, ni de la luz del mundo, hermano. De ninguna forma se puede hacer proselitismo. Atenta contra el Estado laico. Entonces, si a mí me hubiera sucedido, hermano, por mi culpa, porque
Le caímos, hermano, a la directora del kinder donde mi hijo estudiaba, le caímos que se estaba robando cosas. Yo hice la denuncia, hermano. Obligamos a la maestra a que devolviera las cosas. So pena de que se fuera a la cárcel si no las devolvía. El acuerdo fue ese. Devuelves las cosas o te vas a la cárcel, ¿no? Tuvo que devolverlas. El día que se graduó mi hijo, la maestra casi tira a mi hijo, hermano, porque estaba en la escolta. Y tú, Mauricio, no, y me lo avienta. No, hermano, no, no, no. Yo llegué y la agarré de los pelos y la tiré al suelo, hermano. Con mi hijo no te metes. Y ya llegó su hermano, tenía un hermano que por cierto estaba más alto que yo, y me quiso, como decimos en México, me quiso agandallar. No, no, hermano, no. Claro, en aquel entonces era gentil. Pero las cosas a veces pasan porque nosotros las permitimos, hermano Edwin. Entonces, usted puede denunciar, si es lo mismo que aquí en México, usted puede denunciar eso judicialmente. El acoso, la intimidación, las amenazas, hasta cierto punto, la privación ilegal de la libertad, porque los llevan y los encierran a hablar con un adulto cuando son menores de edad. O sea, esos son, hermano, los que educan a la juventud en El Salvador, esa clase de gente que nos tienen que dar una formación académica, que nos tienen que despertar los ojos al mundo profesional, al mundo laboral, o sea, que nos orienten y nos guíen hacia la vida que nos vamos a enfrentar en un futuro. Son los primeros que transgreden las leyes, son los primeros que opacan, que pasan por alto lo que legalmente está establecido. No, hermano, eso no se debe de permitir. Yo le aconsejo a su hermano, busque un hermano que sea abogado o una hermana que sea abogada, consúltele qué se puede hacer y levante la denuncia correspondiente. Y en el caso de que encerraron a sus hijos y hablaron con ellos, yo, hermano, yo ya hubiera hecho que corrieran a esa maestra de la escuela. Yo, porque no se debe de permitir, hermano. Es un abuso. Están abusando, hermano, de una autoridad que no tienen. Y eso aquí en México es un delito que se llama usurpación de funciones. Así se llama el delito aquí en México, usurpación de funciones. Esa maestra ejerció un cargo de policía ministerial cuando es una simple maestra. Así se la pongo, hermano, porque así de grave es el asunto. Entonces, si a eso le aunamos que nosotros lo estamos permitiendo, nos convertimos en cómplices. Nos convertimos, hermano, en aparceros. Yo le recomiendo que no deje pasar más tiempo, que consulte lo antes posible, porque, hermano, hay delitos que tienen una vigencia y después de un tiempo ya no se puede hacer nada porque el delito ya prescribió. Entonces, busque, hermano, el consejo de los hermanos profesionistas para que ellos lo orienten y sepa bien. Yo le estoy hablando lo que yo haría si estuviera aquí en México. Aquí en México es lo que yo haría. O sea, no ir y agarrarme a golpes con el maestro, o ir y insultar y amenazar a la maestra. No, o sea, no vamos a hacer eso, hermano. Les vamos a pegar donde más les duele, en el aspecto legal. Y a lo mejor, hermano, a lo mejor un juez determina que esa persona ya no puede seguir impartiendo educación, impartiendo conocimientos a los jóvenes. Pero no podemos, hermano, quedarnos cruzados de brazos cuando tenemos las herramientas jurídicas para poder actuar en contra de estas personas, porque no dejan de ser abusos. Entonces, yo es lo que le aconsejo, hermano. Hable con o si no conoce a ningún hermano ahí cerca, consúltelo con un abogado. Usted debe pues está el abogado, es bueno, ha ganado varios casos, bueno, pues lo voy a consultar a él. Que le dé una asesoría profesional, basada en la ley. No, o sea, lo que hizo la maestra es sacar las vísceras, hermano. O sea, un comentario, una decisión completamente visceral, no tuvo tiempo de pensar, de meditar las tonterías que estaba haciendo.
Entonces, muchas cosas pasan porque nosotros las permitimos, hermano. Y si a eso fíjese, hermano, si por algo que usted hizo hubo represalias en contra de sus hijos, no, hermano. Yo, la verdad, así se lo digo, yo, si estuvieran aquí en México y fueran mis hijos, yo ya, de esos que usted mencionó, ya ninguno estaría trabajando, yo me hubiera encargado de eso. ¿Por qué? Porque hay instrumentos legales que no les permiten a esas personas hacer lo que hicieron. La ley, hermano, la ley es para todos, ¿eh? Ahí no dice la ley, no, pues los profesores, los maestros, la docencia está eximida de la... No, la ley es para todos, hermano. Cuando se va a juzgar a una autoridad aquí en México, por ejemplo, un diputado, a un senador, cuando el delito es muy grave, se le hace primero un juicio de desafuero. Se le quitan los privilegios que como servidor público tienen y se juzgan como una persona civil, como un ciudadano común y corriente. ¿Por qué? Porque, hermano, hay cosas que simple y sencillamente no se pueden permitir. Entonces, hermano, hágalo lo antes posible. ¿Para qué? Para que también sea una tranquilidad para sus hijos. Porque lo que sus hijos recibieron fue bullying, acoso, intimidación, amenazas, todo eso, hermano. Todo eso. Y que, no, pero que yo nomás le dije, yo nomás les pregunté, bueno, y estaba su tutor presente. No, pues que no. Actuar legalmente en contra de esas personas. Eso es lo que... Ese último punto me llamó la atención, ese puntito último me acaba de llamar la atención. Pero en el caso de que los profesores tienen la autoridad dentro del recinto, porque esto fue adentro, me acaba de decir usted, no estaba el tutor. Eh, Estamos hablando de dos, ¿cómo le digo? Ay, ¿cómo le digo? O Ahí le sea, va, hermano. espere, Ahí le espere, va. espere, 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 porque a lo mejor en México sí, aquí yo desconozco eso, pero me llamó la atención lo que usted acaba de decir. Lo sacan de su sección, lo llevan con la profesora, que no es la orientadora, a preguntarles por qué andan de chismosos conmigo y que por qué yo ando reclamando por el pastor. Y usted me acaba de decir, si estaban presentes el tutor. Pero por eso le digo, o sea, en este marco legal de la educación o el código de educación, no sé cómo se le llama, para saber las competencias, como usted me lo acaba de decir, las competencias que tiene una profesora. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo reclamo, me dicen, no, pues esto está dentro de la ley. El profesor o la profesora lo puede hacer. O sea, sí, o sea, yo solito me voy a contestar, tengo que buscar a un abogado que tenga conocimiento en esta área. Adelante. Mire, mire. eh, Confundimos los términos, hermano. Confundimos los términos. El profesor, el docente, el orientador, la trabajadora social, el subdirector, el director, por supuesto que tienen una autoridad, hermano. Es una autoridad educativa. Autoridad educativa. La autoridad judicial es completamente diferente. Y para que se oiga muy fuerte lo que voy a decir, lo voy a decir de esta manera. La autoridad judicial simple y sencillamente pisotea la autoridad educativa. La autoridad educativa no puede aplicar ninguna ley. No, que se portó muy mal y que no sé qué. Se manda a llamar a los papás. ¿Sabe qué? Su hijo va a ser expulsado porque conforme al reglamento de la escuela infringió esto y esto y esto y esto y esto. Ah, ok. Estoy de acuerdo. Se expulsa al muchacho. Pero tomar, hermano, usurpar funciones de la policía ministerial, ¿a quién le compete que se le rinda la declaración? A la autoridad judicial correspondiente, hermano. No una maestra de escuela. O sea, se pasaron de la raya, en pocas palabras. Abusaron de una autoridad que simple y sencillamente no tienen. En una ocasión, hermano, íbamos en el coche de un compañero, íbamos del Estado de México a Pachuca, íbamos a hacer una supervisión y nos paró una
una patrulla de la Policía Municipal de Tizayuca, Hidalgo. Y no, que bájense, que no sé qué, y tu licencia y tu tarjeta. Espérate, eres municipal, mi chavo, no eres de tránsito. Ya nos hicimos de palabras y todo. Y dice, no, pues yo aquí soy la autoridad y soy policía. Y un compañero le dijo, "Pues, tú eres policía aquí, pero tú sales de tu trabajo y eres un muerto de hambre cualquiera. Yo soy militar y soy militar aquí en Estados Unidos, en Europa, en China, en todas partes del mundo me van a reconocer como militar porque tengo una credencial que me identifica como tal. O sea, esto serán profesores en su escuela, pero fuera de la escuela son simplemente nada, no son absolutamente nada. Nada, hermano. Van a querer tomar la atribución que solamente le corresponde a una autoridad judicial, hermano. O sea, no puede, no se puede y no se debe de tolerar. No se debe de y más, hermano, tratándose de nuestros hijos. Busque, hermano, si no hay un hermano cerca, busque a un abogado, un abogado que sea realmente profesional, que actúe en estricto apego a la ley y va a lograr muchas cosas, hermano. Para empezar, va a lograr que ese pastorcillo que anda dando lata ahí deje de hacerlo. Yo lo que sé, hermano, yo lo que sé es que Bukele tiene la política de al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien. Creo que Nayib Bukele tiene esa política, o sea, separa el Estado de la religión. Eso es lo que yo he visto. No sé si estoy equivocado. Ha hablado de conceptos evangélicos y todo, pero no apoya el combinar al Estado laico con la religión. Creo que esa es mi percepción. Espero no estar equivocado. Pero hermano, es un simple maestro. Es un simple maestro, o sea, nada que ver. Nada que ver, hermano. Nada que ver. Usurparon funciones. Se pusieron la camiseta de policía judicial ministerial o como la conozcan allá en El Salvador. Aplicaron, hermano, aplicaron una ley que solamente le compete al Poder Judicial ejercer. Eso, hermano, eso. Aquí en México se le llama usurpación de funciones. Y es un delito que se castiga con por lo menos 5 años de prisión. Oiga, pero que la niña, si nomás les digo, pero infringieron la ley, hermano. Infringieron la ley. Es el mismo delito de robo, el que se roba un bolillo que el que se roba 20 millones de dólares. Cambian las agravantes, las circunstancias, el monto, sí, pero el delito es el mismo, es robo. Entonces, estas personas infringieron la ley, hermano. Se pasaron, como decimos aquí en México vulgarmente, se pasaron por el arco del triunfo una constitución que costó lágrimas, sudor y sangre, hermano, la vida de muchas personas, como para que una maestra se le ocurre decir, no, yo tengo la autoridad, yo soy Juan Camaney y aquí se hace lo que yo diga. Bueno, vamos a ver qué le dice la ley a esa persona. Que no sea usted, hermano, que sea la ley la que le diga a esa persona si está o no está en lo correcto. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, en muchas cosas, cuando me han preguntado algunos compañeros, oye, ¿y esto qué? Si yo estuviera en tu situación, yo me encargaría de que fuera un juez y no yo el que le dijera a esa persona que está mal. Así es como se deben hacer las cosas. Disculpe si lo ve como un regaño, pero la verdad es que no. Es mi opinión. Y son sus hijos, hermano. Entonces, no se quede cruzado de brazos. No diga, es que por pena es que los... Si siguen molestando a sus hijos, solamente agravan más su situación. Ellos, no usted, no sus hijos. Ellos que contravienen las leyes se ponen más al margen de la ley. Entonces,
Yo creo que espero haber sido claro, hermano. Adelante. Sí, mi hermano Marco, Dios le pague, sí, no fue bastante claro. Y sí, yo creo que en esa ocasión no le conté a usted eso, no sé, se me pasó por alto, pero ya que estábamos hablando acerca de la evangelización, me vino a la memoria eso. Y como ahorita en lo que estaba yo transmitiendo pasan mis hijos porque estudian por la tarde, me pasaron saludando a mis hijos y me acordé de eso. Eso fue como le digo ya entre febrero, marzo de este año, abril a lo mucho. Solamente fue ese caso, no pasó a más, no hubo maltrato, no hubo bullying, solamente esa actitud de la profesora que pues hasta ahora me sigo preguntando por qué reaccionó ella y no fue ni el subdirector ni el orientador de mi hijo mayor, pero bueno, Dios le pague, sí, voy a buscar a algún hermano abogado eh, para que me asesore acerca de eso. Como le digo, yo después de ese mal episodio con la profesora, yo con ella éramos amigos, yo colaboraba con la sección, yo me retiré de ella durante todo el año, llevamos a terminar el año escolar aquí en El Salvador. Ya no colaboré con ellas, excepto mis responsabilidades como padre, lo que compete, ¿verdad?, a la escuela, pero ya no tuve contacto con ella, luego como que se quiso disculpar, ya no le respondí, porque sí sentía que incomodidad. La semana pasada, como les repito, este pastor llevó esos libros de texto y bueno, fue distribuido a todos por igual, ¿verdad? Fue desde los pequeños de kinder hasta bachillerato. Mis hijos pues los tomaron, ¿verdad? Los tienen que tomar, pero mi hijo creo que Jairo los botó, la otra niña No los tire, hermano. Guárdelos, porque ¿qué para cree? evidencia. Exactamente. Eso es evidencia. Dice la hermana Ikari, mira hermano, usted hizo mal al amigo cercas y el enemigo abrazó. La hermana Ikari como que escribe en árabe, no sé, no le entiendo. Pero bueno, sí, Dios le pague hermano Marco, voy a buscar a un hermano o ya de perdida, pues voy a buscar un abogado a consultarle. Sé a quién le puedo preguntar, conozco a una abogada, le voy a preguntar se llama Miriam, se llama Miriam la licenciada, el apellido se me olvida, pero se llama Miriam, a ella le voy a preguntar a ver qué me puede decir acerca de ese caso. Como le digo, fue una cosa así, pues no pasó a más, fue allá por abril eso, pero igual yo quedé con esa espinita y veo que se sigue haciendo esto recurrente con este pastor bautista. De hecho, en la semana pasada, hermanos, aquí en El Salvador el 1 de octubre se celebra el Día del Niño y pues el pastor llegó con piñata, pastel, dulces. Entonces el pastor está como, no sé cómo se le podría llamar, financiando, patrocinando a la escuela. Obviamente pues que el director, la directora y el subdirector pues están contentos hasta cierto punto, ¿verdad? Son para alegría de los niños, pero bajo esa cara de generosidad pues va encubierto eh, otra intención. Como yo se lo dije al orientador de mi hijo, yo se lo dije bien claro. Son tácticas de persuasión, son tácticas para captar adeptos, le dije yo, de una manera muy sutil. Entonces, por eso es mi pregunta, profesor. Me dijo, pues yo no sé nada, tiene que hablar con la subdirección, yo, no, yo soy orientador, me limito a mis horas clase y pues hasta ahí. No hay un apoyo, hermano. Como le decía la hermana Ikari, no hay apoyo de los profesores. Usted lo acaba de decir. Un profesor, pues que está recibiendo algún beneficio, pues se va a inclinar a seguir respaldando eso. Pero sí, hermano Marco, Dios le pague. Voy a buscar la asesoría apropiada y preguntar a ver qué tal que me dicen acerca de eso. Gracias a Dios a mis hijos no se les ha dicho nada, no se les ha aislado ni nada. Pero sí creo que la señora tenía que haber acudido a mi persona en dado caso a preguntarme, pero sigo con la duda, ¿por qué fue ella quien reaccionó? Hasta donde yo pude averiguar, a alguien más le pasó el audio que yo le mandé al profesor, ella lo oyó y ella se sintió la ofendida. Para darme cuenta que ella y los otros profesores en el estacionamiento de la iglesia pues tienen sus vehículos. Así que bueno, se han vendido por un estacionamiento, pero bueno,
Hermano, voy a dar por terminado su última aportación, hermano Marco. Hay ocasiones, hermano, hay ocasiones en que se generan heridas. Cuando tenemos una percepción de las cosas, y lo estoy diciendo estrictamente por el lado de sus hijos, y de repente la situación cambia porque nos culpan de algo que no hicimos, deja a veces heridas por dentro, hermano. Hablo del corazón, porque usted realmente no sabe qué tan afectados quedaron sus hijos. No sabe, hermano. Es tiempo de acercarse a sus hijos, de platicar con ellos, a ver qué han sentido, cómo se sienten ahorita ustedes, cuál ha sido su reacción, se sienten en confianza en la escuela, no se sienten en confianza. ¿Ha habido algún otro tipo de represalias? O sea, todo eso tiene que indagarlo, hermano. Porque, obvio, si de alguna manera ellos lo responsabilizan a usted por lo que les pasó, no le van a tener la confianza para platicarle todo. Por eso es tiempo de acercarse a ellos, hermano. Pregúnteles. Ahora sí, como decimos en México, sáqueles la sopa. Entérese bien. Y si ellos han recibido cualquier tipo de maltrato, que digan, de tu papá, el que se pelea con el pastor, el inconforme, todo eso, hermano. Todo eso son motivos, son razones para actuar en contra de ellos legalmente. Recuerde que nuestros hijos son más vulnerables que nosotros porque están madurando y están en la etapa más difícil de su vida, la adolescencia. Entonces, hermano, acérquese a sus hijos, hable con ellos, pídales ese voto de confianza y que saquen todo, hermano, que saquen todo. Y ya con eso, hermano, con todo lo que toda la información que recabe, ya con eso, hermano, actúa. Pero como dice la hermana Hikari, no deje, no vaya a querer iniciar una demanda judicial en el 2030, hermano. Las cosas se tienen que hacer ahorita. Que sus hijos sientan el apoyo de su papá. Que sepan que está con ellos, ¿verdad? Primeramente por amor a sus almas y también, pues porque son sus hijos, hermano. Y fíjese, tomo las palabras que dijo una vez un ministro que le dijo a un matrimonio, su hijo, antes que ser su hijo, es su hermano en Cristo. Trátenlo como tal. Entonces, palabras a lo mejor fuertes, hermano, pero ojalá, ¿verdad? Hagan mella en su corazoncito de usted y actúe, hermano. Sé que hay cosas que hacer, sé que hay trabajo que realizar, sé que somos el sustento de nuestro hogar, yo lo sé, hermano. Tómese un tiempecito. Si se tiene que alejar un poquito del TikTok, hágalo, hermano. Deje todo bien. Que usted sepa, el día que transmita otra vez, que sepa que hizo algo por sus hijos. Créame, hermano Edwin, se lo van a agradecer toda la vida. Porque muchas veces eso es lo que esperamos nosotros, los hijos de nuestros padres, que estén con nosotros en esos momentos cuando realmente los necesitamos. Así es que, hermano, ojalá les sirva. Sabe que lo aprecio mucho. Por favor, en esta ocasión, le pido de una manera muy especial que me salude a sus hijos. Que les diga que aquí en México tienen una familia que los ama en Cristo y que va a estar pidiendo por ellos en sus oraciones. Le mando un fuerte abrazo, hermano, y ánimo, hermano. Dios nos da lo necesario para seguir adelante. Y si hay instrumentos jurídicos y nosotros los podemos utilizar, adelante. No es malo, hermano. No es malo. A veces es necesario. Un fuerte abrazo y un saludo a todos nuestros hermanos. Amén, hermano Marco. Amén, Dios le pague por su compañía y por su consejo. Lo voy a tomar muy en cuenta y créame, lo voy a hacer en el menor tiempo posible. Mana Icari, Dios le pague también a usted, hermano Abraham, que estuvo aquí arriba, a mis hermanos que se conectaron, Dios les pague.
y mis hermanos que van a ver esto en YouTube de la misma manera, pues Dios les pague por su like y por activar esa campanita y suscribirse a mi canal. Hermanos que pues están todavía conectados, Dios les pague. Los que se van acercando ahorita, mi hermana Estrella Rosas, llega cuando yo ya me voy, pero Dios le pague, hermana Estrella. Dios le bendiga, hermana Yesenia, a todos, a cada uno. Aquí está mi hermana Estrella, mi hermano Edwin, mi hermano Raúl, hermano Heriberto, Dios les pague. Yo me paso a retirar, pues ya llevo un poquito de retraso en mi actividad, pero créanme que el estar aquí con ustedes es gratificante también. Dios les pague por los regalos, rosas, corazones, por los quiéreme y por compartir el like. Dios les pague, mis santos, a mis hermanas. Hermano Edwin, ojalá y pueda hacer un tema con el profesor Lascano acerca de eso. Ah, excelente, ¿cómo no? Nos vamos a poner en contacto con el hermano Benjamín. Le manda saludos a mi compañera y sus hijos. Dios le pague, hermana. Dios le pague, Dios le pague. Yo les digo a mis hijos, Dios les pague. ¿Quién me lo mandó? ¿Quién me lo mandó? No me fijé. Dios les pague. Yo me retiro, hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes y si puedo, pues en la noche o mañana, ¿verdad? Para que nos conectemos. La paz del Señor y a mis hermanos en YouTube, igual, la paz del Señor, Dios les pague. Emanuel Valdés, Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano. Amén, amén, amén. Dios les pague. Dios les guarde, dice amén.